la majestad de lo que Dios es, tendría que saber dónde está Adán, ¿no? Pero es un antropomorfismo mostrar a Dios caminando y buscando al hombre, como un padre busca a su hijo cuando su hijo se está escondiendo de haber hecho algo que no debía. Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Ahí se marca la ruptura con Dios. Ya no solamente se crea la ruptura por desconfianza, sino que el hombre siente. No es solo la desconfianza, lleva al hombre a desobedecer a Dios. Pero después de la desconfianza, sigue el miedo. ¿Por qué le iba a tener el hombre miedo a Dios? ¿Por qué? Porque si Dios no le había hecho nada malo nunca al hombre, si Dios no había castigado al hombre, si Dios no había tratado mal al hombre, si en esta historia donde muestran a Dios como un alfarero, antes todo lo contrario, Dios le ha dado al hombre todo lo que el hombre ha pedido. Dios le ha dado al hombre todo lo que el hombre esperaba, y cuando se sentía solo le ha dado a su mujer para que se sienta completo, pleno con ella, porque eso es en realidad lo que significa la creación de la mujer. El hombre es pleno en sus dos dimensiones, el varón en sus dos, digamos, manifestaciones en este mundo a nivel sexual, que garantizan la procreación y la continuación de la especie humana, la bendición de Dios del capítulo primero, y es el varón y la mujer. Luego de la desconfianza sigue el miedo. De la desconfianza sigue el miedo. Entonces replicó Dios: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? Ya ahí Dios se da cuenta que comieron del árbol, ¿cierto? La única razón por la que ellos podían saber que estaban desnudos era, claro, que supieran que estaban desnudos porque comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces le dice: ¿has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre. Esto es muy interesante porque esto es lo que sucede cada vez que uno comete un pecado, le echa la culpa al otro. No, es que él empezó primero, no, es que él me empujó, no, es que yo no, no, padre, lo que pasa es que el tractor se dañó, ¿cierto? Eso es típico de los seres humanos, echarle la culpa al otro. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dios termina siendo el culpable de eso también. El hombre le echa la culpa a la mujer y a Dios. La mujer que tú me diste como compañera, básicamente, si no me lo hubieras dado, yo no hubiera comido. Pero como usted me la dio y ella me dio, yo comí. O sea, básicamente, es ella la de la culpa y usted la de la culpa por crearla a ella. Si hubiera creado un caballito, no hubiera comido, porque como creó la mujer es culpa suya, hermano. Listo. Entonces Dios dijo a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Y ahí está el fundamento de todo pecado. Los pecados los realiza uno. La seducción, la tentación, la oportunidad, la cosa que está ahí, la pone el demonio. Pero uno es el que decide comer del fruto, ¿no? Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Ese es llamado el primer evangelio. Si ustedes miran el relato que hay abajo en la Biblia de Jerusalén, dice: este versículo, conocido como protoevangelio o primer anuncio, afirma la aversión radical entre la serpiente y la humanidad, pero deja entrever la superioridad y la victoria final de esta.
La traducción griega, al comenzar la última frase con un pronombre masculino, atribuye esa victoria no al linaje de la mujer en general, sino a uno de los descendientes de la mujer. Así queda esbozada la interpretación mesiánica de este texto, presente ya en la exégesis judía antigua y recogida y explicitada luego por muchos padres de la Iglesia. Junto con el Mesías va incluida su madre, de ahí que la interpretación mariológica de la traducción latina ipsa conteret caput tuum se haya hecho tradicional en la Iglesia. Esta es, desde la interpretación de nosotros, del magisterio de la Iglesia, el primer anuncio profético de María y su Hijo. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su linaje y el tuyo. ¿Listo? Dice, él te pisará la cabeza mientras acechas tú su calcañar. Esto es llamado, estos versiculitos 15, este versículo 15 del capítulo 3 del libro de Génesis es llamado el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. ¿Por qué? Porque es interpretado por nosotros en la Iglesia como el primer anuncio de María y su Hijo Jesucristo. Ese es el castigo para nuestra querida amiga la serpienta. A la mujer le dijo, haré tantas tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Con dolor parirás tus hijos, y hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. Una cosa interesante, ¿qué hizo el suelo? El suelo pecó. El suelo no pecó, pero fíjense, la armonía, la comunión del hombre con Dios, consigo mismo y con el mundo queda roto. El mundo, el suelo de la tierra queda maldito a causa del pecado del hombre. El hombre, al cometer el pecado, rompe la armonía total, la comunión total que había antes del pecado, y queda hasta el suelo, llevó del bulto por causa del hombre. Sacarás de él el alimento con fatiga todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos y comerás la hierba del campo, que si ve que comer hierba es un castigo. Yo por eso no como lechuga. Porque bueno, está bien el castigo de todas las cosas, pero encima de eso, la hierba la habían puesto para los animales, y entonces el hombre comete el pecado y a mí me toca comer lechuga, no, que coma hierba otra gente. Pero si ve que comer lechuga es un castigo, o sea, yo le había dicho. Bueno, no me creen, pero es que es cierto. Y comerás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas al suelo del que fuiste formado, porque polvo eres y al polvo tornarás. Ahí ya empieza la cosa. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser ella la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y para su mujer túnicas de piel y los vistió. Se dijo Yahvé, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome el árbol también de la vida y comiendo de él viva para siempre. Así que lo echó Yahvé Dios del jardín del Edén para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Tras expulsar el hombre puso delante del jardín del Edén querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. De ahí, de esa frase se saca del miércoles de ceniza. Una de las dos bendiciones del miércoles de ceniza, cuando se pone pues la cruz, es polvo eres y en polvo te has de convertir, o conviértete y cree en el Evangelio. La realidad de la creación del hombre brota de una experiencia humana. Cuando se creó este relato, que es el más antiguo de los dos, se piensa básicamente en dos cosas. Se piensa en que los judíos enterraban a sus muertos, y fruto de que enterraban a sus muertos, se dieron cuenta que el hombre se reduce a polvo. Entonces, cuando Dios creó al hombre, ellos lo narran creándolo del polvo del suelo. Y se han dado cuenta el hombre, fruto de su experiencia también con el mundo, de que los animales y los otros, digámosle, habitantes de este mundo, cuando mueren también se hacen
también se hacen polvo. Entonces, la experiencia de ser polvo de la tierra, los han enterrado y se han dado cuenta que al enterrarlo después de pasar el tiempo se vuelve polvo, es el fundamento con el cual se crea al hombre del polvo de la tierra. Muchas de las cosas que dice el Génesis son fruto de la experiencia humana. ¿Por qué se sabe que un hombre está vivo o está muerto? Por su aliento, ¿no? Entonces se dieron cuenta que aunque parecieran que estaban desmayados o lo que fuera, mientras respiraran estaban vivos. Y por eso la Biblia en los relatos más antiguos habla del hálito o del aliento de vida, porque sabían que una persona estaba viva todavía mientras tuviera aliento. Entonces, básicamente estas son las etapas que el capítulo 3 del libro de Génesis nos narra y nos manifiesta en él cómo se da esta ruptura. Esto es lo que había antes del pecado, esto es lo que se rompe con el pecado. Y cada vez que nosotros cometemos pecado, lo que Dios hizo para rescatarnos, para volver a crear la comunión con nosotros, para volver a conectarse con nosotros a través de los canales de la gracia, a través del pecado nosotros lo rompemos. El pecado vuelve a romper en nosotros nuestra comunión con Dios. Dios ha decidido volver a hacer la comunión con nosotros. Dios ha decidido volver a estar con nosotros, pero cuando nosotros pecamos rompemos esto. O sea, básicamente todo pecado, este y el de nosotros, es una ruptura de la comunión. Una ruptura de la unión nuestra con el Señor que nos ha creado. Muy bien, ahora vamos a mirar a nuestro amigo Caín y nuestro hermano Abel. ¿Alguna duda con respecto a esto? ¿Qué pasa? Capítulo 4 del libro de Génesis. Dice así: tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, y concibió y dio luz a Caín, y dijo: he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Dice la Biblia de Jerusalén aquí abajo, este capítulo, tanto el relato del versículos 1 al 16, como la genealogía del 17 al 26 pertenecen a las tradiciones yavistas. El relato supone una civilización algo desarrollada. En el terreno religioso, un culto con las ofrendas de los productos, quizá de las primicias del suelo y de los primogénitos del rebaño. En el versículo 3 al 4 habrá también hombres que podrían matar a Caín y otros que podrían vengarle. Este relato pudo referirse primeramente no a los hijos del primer hombre, sino al antepasado epónimo de los kenitas o canaítas, los que vivían en Canaán. En números 24, 21 y siguientes, el traslado a los orígenes de la humanidad adquiere un alcance general. Por un lado, Caín y Abel se hallan en el origen de los modos de vida, el agricultor sedentario y el pastor nómada. Por otro, estos dos hombres personifican la lucha del hombre contra el hombre. Junto a la rebelión del hombre contra Dios está también la violencia del hermano contra su hermano. El doble mandamiento del amor de Mateo 22:40 vendrá a mostrar las exigencias fundamentales de la voluntad de Dios. O sea, básicamente lo que yo les expliqué de una forma, digamos, más sencilla está explicitado aquí en la explicación del libro de Génesis. Primera cosa a la que nos acercamos, por eso les digo, la próxima clase vamos a ver las posibilidades de la monogénesis y de la poligénesis. Listo. Mono. ¿Qué es monogénesis? Que los hombres vienen de una pareja.
la que vienen todos los hombres. La poligenesis es de varias parejas. ¿Por qué estas reflexiones se han dado? Estas reflexiones se han dado por lo siguiente. La Biblia habla de Adán y Eva. Listo. Pero luego en estos capítulos habla de que al mismo tiempo que vivían los hijos de Adán y Eva, vivían otras personas. Entonces cuando uno se pone a leer la Biblia, termina en una especie como de choque. Dice, bueno, o eran Adán y Eva, los únicos y los primeros, o habían otras parejas. Sobre todo porque Caín regresa. No solamente por eso, sino que Caín pues, se va, ¿cierto? Se va Porque y regresa casado. lo maldice Dios y tiene que ir a caminar, ¿cierto? Y entonces se supone que Caín va a otra parte y se casa con unas personas, ¿no? Se casa con quien se casó, no se puede haber casado con la mamá y no ha tenido hermanas, entonces ¿con quién se casó? ¿Cierto? Entonces empieza, fruto de leer la Biblia y de mirar lo que la Biblia dice, salen de las reflexiones sobre estas dos teorías. O surge toda la humanidad de una pareja, o surge la humanidad de varias parejas. Listo. Eso lo vamos a ver, está aquí en este libro. Si ustedes miran el librito en el computador, ustedes van a ver en el índice. ¿Cuál libro es, padre? El libro de Papa Benedicto XVI, El mundo creación de Dios, curso de teología romántica de Johann Auer y Joseph Ratzinger. En el índice tenemos nosotros el asunto del origen del hombre. ¿Dónde estás, corazón? No hago tu palpitar. Está. En el capítulo 5, el ser personal del hombre, el hombre creador de su propio mundo, está la reflexión sobre el hombre como persona, el hombre como ser social, la antropología social, el hombre creador de su propio mundo. Ahí en esa reflexión está la teoría de la poligenesis y de la monogenesis. Vamos a intentar ver de una forma, digamos, sistemática un poquito de este libro. Cuando tengamos que hablar de cualquiera de las cosas del mundo, prefiero referirme a ese libro que a cualquier otro libro tal vez más sencillo, porque en ese libro tenemos pues un compendio bastante completo. Entonces, lo que la Iglesia dice sobre estas dos cosas, desde luego va a estar basado en esto que nosotros vamos a leer. Está claro que los primeros padres son el primer hombre y la primera mujer, pero está claro también en la Biblia que habían otros hombres, al momento por lo menos en el que Caín es expulsado y va y se casa y lo demás. Pero hay que entender también que Adán y Eva, como personas específicas, no existen antes del pecado, existen después del pecado. Y la narración tal vez no tenga la delicadeza de dividir ese primer hombre, esa primera mujer, de quién es Adán y Eva. Y nosotros lo único que hemos hecho es juntarlo. Pero está muy claro que el hombre y la mujer, por ejemplo, en el primer relato de la creación, no tienen nombre. Y que Adán y Eva reciben su nombre, por ejemplo, Eva recibe su nombre de su esposo luego del pecado. Eva significa vida. Eva, la palabra Eva en griego, la palabra vida, zoe, de donde viene zoología, de donde viene zoológico, zoe, zoontos, significa únicamente vida. Tuvo relaciones el hombre con Eva, su mujer, que concibió de luz.
esta letra es muy chiquita. Dio luz a Caín y dijo, he adquirido un varón con el favor de Yahvé. Volvió a dar a luz y tuvo a Abel su hermano. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasado algún tiempo, Caín hizo a Yahvé una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Yahvé miró propicio a Abel y con su oblación, mas no miró propicio a Caín y a su oblación, por lo cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Yahvé dijo a Caín, ¿por qué andas irritado y por qué anda abatido tu rostro? No es cierto que si obras bien podrás alzarlo, mas si no obras bien, a la puerta está el pecado, acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Dice la nota marginal, la interpretación, dice, se introduce el tema del menor preferido al primogénito, con el que se manifiesta la libre elección de Dios, su desdén por las grandezas terrenas y su predilección por los humildes. Este tema se repite a menudo a través del Génesis, Isaac preferido por Ismael, Jacob a Esaú, Raquel a Lía, y asimismo los hijos de estas, y en toda la Biblia. Esta es la primera vez. Entonces Caín es el hijo mayor y Abel es el hijo menor. Yo ya les expliqué en la misa que en la Biblia es un tema común que Dios prefiere al menor. El tema de Dios con el menor no es por un desprecio al mayor, sino que el mayor en la cultura, ¿qué pasa? Pero tiene Biblia. Tú me asustas. Bueno, es que es la latinoamericana. Ah, no, mi amor, es que esta no es en la inopia. Esa latinoamericana no es sino para jugar en la casa a leer la Biblia. Que la latinoamericana no tiene todas esas explicaciones. Entonces, esta es, digámosle, la primera vez que Dios manifiesta claramente su predilección por el menor. Y el menor no es solamente una cosa que Dios hace al azar, sino que es un contrasentido a la realidad que Israel vivía cuando estos libros fueron escritos. Recuerden, yo ya se lo expliqué cuando hice ese cronograma larguísimo, que estos relatos fueron iniciados desde el siglo X, del siglo VIII, pero la Biblia como nosotros la tenemos ahora terminó de ser escrito por lo menos el Pentateuco hacia el siglo V antes de Cristo. O sea, Israel ya se había constituido como sociedad, y en esa sociedad el mayor era el que recibía todo. El mayor era el que recibía la herencia de su padre, el mayor era el que recibía la bendición